Cuando a mí me preguntan, bueno, ¿tú qué haces? Yo realmente me divierto. Yo particularmente no puedo trabajar en algo que yo no me disfrute. Es decir, además que ya, bueno, con la edad, los años, la madurez, no sé cómo llamarlo, uno se da cuenta que no tiene ningún sentido hacer algo que tú no te disfrutas, ¿no? Total. Y eso para mí hoy es como un mantra, ¿no? Y me han pasado muchas cosas en el camino. A ver, y creo que el tema conmigo empezó en el momento en que yo entendí que sin ponerme una corbata y sin afeitarme podía hacer dinero. Yo creo que ahí se jodió todo, ¿no? Baila Lupita, sí, sí, baila Lupita, sí, sí, baila Lupita, sí, sí, baila Lupita, sí, sí, baila mambo, 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 sí. Bueno, bienvenidos a Las Lupitas y hoy le vamos a poner la lupa aquí a mi amigo Ricardo Arispe. Qué miedo. Sí, ya me han contado de esta experiencia. Vamos a ver cómo nos va. No, ahí chévere. Y bueno, y vamos a hablar de tu relación, de tu obra con la inteligencia artificial. Eso me encantaría. Y me gustaría que en vez de yo presentarte, tú te No presentaras. vale, eso es muy complejo. ¿Sabes que eso es lo más complicado de todo esto, ¿no? Bueno, tú sabes, eso es cierto, te doy toda la razón, tienes toda la razón, pero la verdad que nosotros somos un tipo de artistas un poquito particulares, por no decir excéntricos, Sí, sí, qué bonito eso de particular. Esa me la voy a robar. particulares porque nosotros somos artistas, pero venimos de las finanzas o de la ingeniería, o sea, nosotros antes de ser artistas, teníamos una vida profesional que era distinta de ser artistas. Yo, por ejemplo, antes del 96 era banquera. Imagínate tú. Y Entiendo de- muchas cosas ahora. exactamente. Y después decidí ser artista. Y entonces, en tu caso, ¿cómo fue? Mira, yo originalmente, mi relación con la tecnología empezando siempre ha sido muy estrecha, ¿no? Em, yo tuve una situación personal muy particular y es que dentro de mi entorno cotidiano yo no tenía contemporáneos. Entonces, lo más cercano a mi contemporaneidad eran los primos de mi mamá. Entonces, siempre yo fui como que el más chiquitico de un pocotón de gente que me llevaba 10, 12, 15 años, ¿no? En algún momento todos se van a estudiar, ¿ok? Todos, además muchos se derivaron por la tecnología, mi hermano también, y mi hermano me lleva 5 años, ¿ok? Y claro, para mí mi entorno cotidiano era las computadoras de todos cuando todos estaban en la universidad, yo apenas estaba en el colegio. De hecho, mi primer trabajo de consultoría yo lo tengo siendo menor de edad. Y eso me llevó también a viajar mucho solo, a tener el ritmo de vida que tengo. O sea, eso siempre ha sido como muy común en mí. Entonces, claro, cuando tú me dices, para que tengas una idea, cuando yo empiezo a trabajar, digamos, ya formalmente, que en algún momento estuve en la industria petrolera y todo lo demás, yo con 20 años ya quería jubilarme. O sea, yo no tenía más nada que hacer. Yo, por encima de donde estaba, tenía que si dos cargos y uno era vitalicio y el que estaba abajo era primo del tipo. Entonces, yo no tenía nada que hacer con Pero mi vida. a mí me pasó lo mismo, te entiendo perfectamente. Yo imagínate, yo trabajaba en el Consorcio Inversionistas Mercantil, antes de que Imagínate. fuera la Fundación Mercantil, eran 64 empresas y yo trabajaba con el señor Marturet, que era el presidente del banco, y yo vengo de trabajar en la bolsa en Nueva York y vengo de trabajar de la Unión de Bancos Suizos y entro a trabajar con ellos en la unidad de finanzas. Y entonces nos llamaban Los Ángeles de Charlie, Imagínate. porque nuestro jefe se llamaba Charlie, era un mexicano y éramos tres mujeres. Y estaba la división de análisis económico. Nosotros éramos financieros económicos. Y terminé haciendo espionaje bancario. Yo me hacía pasar por estudiante Ok. y buscaba toda la información en los registros y todo de los grupos bancarios. En ese momento estaba la debacle del sistema bancario en Venezuela. Estoy hablando del año 91. Y me pasaba igual. Yo tenía que esperar que se muriera todo el mundo para poder ascender. Claro. Tal Y cual. ya estaba Tal debajo de cual. presidencia. O sea que ya no había para dónde agarrar. Es O sea, correcto. ya eso era todo. Y eso obviamente te marca tu accionar, la manera como ves las cosas. Tuve la oportunidad también de trabajar con mucha gente que me enseñó muchas cosas
no solo de lo técnico, sino sobre todo de relacionarme con la gente, de leer a la gente, de entender a la gente. No sé, no te puedo, o sea, me da hasta terror nombrar gente porque puedo dejar por fuera a alguien, eso es muy complicado. Pero han sido como que cientos de personas y cientos de experiencias que de alguna manera te dan una forma distinta de ver al mundo. Por eso cuando tú me dices, bueno, preséntate, para mí es un ejercicio muy complejo y siempre cuento una anécdota con mi hija menor que le tocó en el colegio, bueno, ¿qué hace tu papá? Y cuando me va a preguntar, le digo, bueno, no sé, ese es tu problema, suerte, ¿no? Porque uno tiene una vida digamos, como Particular, complicada, particular de particular. definir, ¿no? Yo sigo estando atado de alguna manera a la consultoría y a la tecnología, obviamente pues al arte. En algún momento también estuve como que atado a la música y además nunca me ha gustado como encasillarme en una etiqueta. De hecho, en una entrevista reciente alguien me preguntaba, bueno, pero ¿no te da miedo quedarte ahora como Ricardo, el de la inteligencia artificial? Y pensando un poco en el pasado, yo decía, bueno, no, porque en algún momento fui Ricardo el de la máscara y después fui Ricardo el de Chernóbil y después fui Ricardo el de... Y ya me inventaré otra cosa en algún momento. Entonces, cuando a mí me preguntan, bueno, ¿tú qué haces? Yo realmente me divierto. Yo particularmente no puedo trabajar en algo que yo no me disfrute. Es decir, además que ya, bueno, con la edad, los años, la madurez, no sé cómo llamarlo, uno se da cuenta que no tiene ningún sentido hacer algo que tú no te disfrutas, ¿no? Total. Y eso para mí hoy es como un mantra, ¿no? Y me han pasado muchas cosas en el camino. A ver, y creo que el tema conmigo empezó en el momento en que que yo entendí que sin ponerme una corbata y sin afeitarme podía hacer dinero. Yo creo que ahí se jodió todo, ¿no? Fue como, bueno, ajá, ahora yo puedo marcar mi pauta. Entonces, bueno, yo creo que lo de artista también viene por ahí. Bueno, Siempre, disculpa que te interrumpa. Yo pienso que existen dos tipos de personas, ¿no? En la parte profesional. Los que son muy buenos siguiendo órdenes y orientación y son los ejecutores. y hacen falta. Y hacen falta Claro. porque si no, imagínate, seríamos muchos caciques y poco indios, ¿no? Eso es totalmente cierto. Sí, Pero existe otro tipo de personas como tú y yo que no queremos estar atados a un espacio, a una oficina, a un horario, a un jefe. O sea, no servimos. O sea, yo nunca he tenido, o sea, siempre he sido la jefe, mi jefe. Mi hija me dice, me tiene como la que manda. la que manda. Entonces, entonces existen los ejecutores y los que mandan. Y no es ojo, y no es un tema de ser irreverente y ya no. Es No, un tema de que no. para mí es evolución. Es decir, por ejemplo, yo cuando veo los logros, para mí los logros no son un sofá. Es decir, no es que yo hice algo y me tiro ahí en la comodidad de ese logro. No, para mí un logro es una escalera. Es decir, si ya yo hice esto, bueno, ok, ¿qué puedo continuar haciendo? ¿No? Yo lo veo muy triste porque de repente me ha tocado estar, no sé, en proyectos de diseño y ves a gente que vive del diseño, come del diseño y respira por el diseño y te dice, no, es que no es necesario cambiar eso porque ya eso está, imagínate, si partimos de eso, ¿para qué hicimos casa? Si en una cueva estábamos tranquilos. O ¿para qué vamos a hacer una silla si ya nos podemos sentar en una piedra? Eso, a mí el tema de la evolución siempre Bueno, me pero ha es lo parecido que... importante. no, y esa es otra cosa. Nosotros la parte creativa es importantísima aplicarla en todo. Entonces, por lo tanto, es flexible y por lo tanto es cambiante todo el tiempo. Yo por lo menos no podría ser contadora, ¿me entiendes? Porque es lo mismo todo el tiempo. Así cambian las reglas, pero es como un trabajo autómata que tú vas a poner todos los activos, todos los pasivos, vas a ver el capital, vas a hacer tu hoja de cálculo y vas a hacer tu balance de ingresos y de egresos, como la pulpería, o sea, Sí, sí. y a la final tú estudias muchas integrales, muchas vainas, pero a la final sumar, restar, multiplicar y dividir es lo que es. Sí. Y ya está. De hecho, yo ese mismo comentario lo hice una vez en una reunión y el tipo era contador. Y me dijo, coño, gracias. Entonces, No, pero bueno, hace pero en el falta. buen sentido, porque ¿qué pasa también? Mi relación con la tecnología y también o bueno, con todo mi trabajo también tiene mucho que ver con mis hijas. O sea, realmente mi motivo como artista, yo soy extremadamente egoísta en eso, ¿no? Mi motivo como artista siempre fue, o es y será, explicarle a mis hijas el contexto en el que les tocó vivir. Que eso funcione para otro, guste, se venda, se exponga, eso es otra cosa. Te entiendo, Pero te mi motivo entiendo. real es ese. Entonces, claro,
por eso mi relación tan estrecha con el poder, con los males cotidianos, ¿no? Porque es un poco también ser una especie de devorador de pecados que se digiere todo aquello y bueno, tratas de derivarle y de explicarle, además dentro del proceso que llevan de crecimiento, porque si no, imagínate, los haces como una nube negra, si tú le sueltas todo de entrada. Entonces, por eso también es tan didáctico, por eso yo desde hace mucho tiempo decidí que no iba a ser arte para eruditos. Eso si tú lees el libro que yo publiqué en 2022 sobre inteligencia artificial, está hecho para que lo pueda leer desde mi chama hasta una señora de servicio. O sea, porque justamente es para que la gente tenga herramientas, tenga opciones, entienda, no que tenga que estar extremadamente elevado para no. Aunque bueno, muchas veces si hay cosas de fondo que leerá quien pueda leer o entenderá quien pueda entender. Pero de alguna manera también decidí casarme con lo cotidiano. Y bueno, cuando digo lo cotidiano, es cualquier cosa, porque además siempre el miedo nos lleva a satanizar las cosas nuevas, que es lo que pasa con la tecnología. Tú cuando hablas de inteligencia artificial tienes el que está, que jura que va a vivir en total recall y está feliz y se siente parte de la matriz, y está el que todo es miedo, todo es no, yo no compro eso porque, o yo no colaboro porque, aun cuando colabora y no lo sabe, que es peor. Entonces, em, mi relación con la tecnología es esa, siempre ha sido muy estrecha. Además que para mí ser artista no es un tema de ponerme una cachucha o quitarme una cachucha. Yo hoy soy artista y mañana no. Cuando tú estás metido en esto, es tu estilo de vida. Es decir, tú ves como un artista, piensas como un artista y en todos lados está, y aquí hay esto, y aquí hay aquello, y esto es insumo para. O sea, eso hasta dormido creo yo que estás metido en este paquete, ¿no? Obviamente, además es un proceso evolutivo en sí mismo. Es decir, yo empecé en la fotografía, ¿ok? Y para mí todo era foto. De hecho, hoy me río porque mi mamá tenía un tío que tenía un fotoestudio que estaba cerca de casa de mi mamá. Y todas las tardes me hacía una foto sistemáticamente. Y él me decía, ¿te bañaste? Sí, ven, págata. Y me hacía una foto carnet todos los días. Entonces, yo hoy lo entiendo y yo digo, coño, yo era un proyecto y yo no lo sabía. ¿Ok? Y cuando tú ves eso, entiendes también, bueno, cuál es tu accionar, de dónde vienes, para dónde vas. Entonces, claro, yo empiezo en la fotografía, pero bueno, siempre a uno se le pegan las malas juntas y todo lo demás. En algún momento comienzo a trabajar, bueno, la evolución natural otra vez, y recuerdo que comienzo a trabajar con Alberto Asprino, y entiendo que el objeto tiene un poder distinto. Y yo decía, bueno, ya va, pero ya el tema no es meramente estético. Cuando empiezas a entender que un objeto que recoges en otro lado y le das otro contexto es otra cosa. Bueno, Cuando, porque los objetos tienen memoria. claro, ¿no? Y empiezas a entender que el espacio es otra cosa, que el olor es otra cosa, y bueno, y tienes que empezar y te das cuenta que entonces el formato o el cuadro en la fotografía como que se te queda corto y dices, no, ¿sabes qué? Yo necesito expandir esto porque ahora tengo muchas más herramientas para decir más cosas. Entonces, creo que también es eso. No, hablábamos esta mañana fuera de cámara que, digamos, llamémoslo suerte, pero no es suerte. Al final, uno se programa, se configura y vive en función a que eso ocurra. Entonces, claro, volviendo a usarla, el Bueno, común, y creo que en tu caso y el mío es imposible que no sea autobiográfico nuestra obra, sí, porque representa etapas y momentos de nuestra vida independientemente. Te lo digo, por ejemplo, y que yo te estaba mostrando ayer mi nueva obra, que es la de los Telemeres Piggy Bank, sí, que es sobre los telémeres. Entonces, claro, es una cosa que yo estoy trabajando y que estoy investigando y se me ocurrió hacer la obra y claro, ya, punto. Y es la facilidad. Y la otra cosa es que yo pienso que los hijos, en nuestro caso, nos inspiraron a ser artistas también. Y el hecho de que comenzáramos con fotografía no es casual, porque nosotros encontramos en la fotografía una manera rápida claro, de resolver cualquier idea que teníamos en claro, la cabeza. claro. Entonces la fotografía, el video y el performance en mi caso era como la manera más rápida y podía trabajar el concepto en un avión, escribir las notas y después hacerlo. Y lo hago Claro. rápido. No, y por eso la tecnología, a ver, es como que una buena aliada, o es mi mejor amiga, porque al final es la inmediatez. Es decir, yo no le puedo dar respuesta a un mundo hiperconectado si no estoy hiperconectado. Yo no puedo darle respuesta a un mundo hipermediático si de alguna manera no tratas de ser hipermediático. Entonces, eso hace
que de alguna manera tú también estreches más esas relaciones. O sea, además hay un tema importante, que es un tema así asociado a la formación, que eso sí puede ser fortuito, y es que pues cuando tú estás acostumbrado a hacer proyectos, tú haces todo como un proyecto. Entonces, haz la prueba, tú agarras a cualquier artista y le dices, bueno, chévere, y te dice, yo estoy haciendo un proyecto, ah, maravilloso, qué bien, no sé qué. ¿Y cuándo empezaste? Ah, no sé. ¿Y cuándo termina? No sé. Coño, eso no es un proyecto. Un proyecto lo primero que tiene es una fecha de inicio y una fecha de fin. Es que ese tipo de cosas que aparecen triviales o tontas son temas que te da la experiencia, la formación, y yo creo que eso sí hay que agradecerlo. Yo agradezco todos los días todos esos tropiezos que yo no entendía cuando fui corporativo, porque de alguna manera también labran la manera como tú accionas, ¿no? Y eso muy poca gente lo entiende. O sea, igual que el hecho de que a veces respondes tan rápido como que no es que tú no piensas las cosas, no, no es que no las pienses, es que mientras tú estás durmiendo yo estoy pensando. Lo que pasa es que tú ves la materialización nada más. Y eso también me ha llevado a pensar mucho en mi proceso sí, o en mi obra, porque ¿qué sucede? Para mí la obra no está en el objeto, para mí la obra está en ese proceso. Exacto. Si lo ves y siendo hasta muy duro con la obra per se, pudieras decir que la obra es una especie de desperdicio de tu proceso, es lo que va sobrando, es lo que va saliendo, que ojo, para ti o para mí es algo que tú, digamos, de ese proceso se deriva, pero no es tu fin. O sea, no, para mí la obra no está ahí, para mí No, la obra está en el mensaje que y quiero. a la final tú estás disfrutando el proceso. O sea, el proceso, la parte de que tú aprecias ese disfrute de lo que va saliendo, del resultado, de lo que va resultando, que a la final, en nuestro caso, siempre va cambiando permanentemente y no es estático. Sí, y yo ahí rescato un par de cosas. Yo recuerdo a Nelson Garrido una vez, cuando presentaba su libro, el de la cueva, que él empieza con la estética de las mosquitas en el acrílico y todo lo demás, pasa por todo el camino y regresa como a lo mismo. Y rescato que, parafraseando, decía algo así como que, bueno, uno tiene una sola idea que vale la pena en la vida y el resto es iterar alrededor de ella. Y lo uno ayer cuando conversaba con Jimmy Llanes, que dice, en algún momento me comenta y me dice, sabes, me llama la atención cómo de alguna manera lograste que todo esté hilado en lo mismo, aunque sea distinto. Yo creo que es lo mismo, ¿no? Al final es un tema de si estás pensando en lo mismo o si por lo menos el eje medular de lo que estás haciendo es lo mismo, indistintamente la estética, uno es más que estética. O sea, yo eso lo entendí, porque de alguna manera siempre mi preocupación con la fotografía era esa, cómo sé cuando una foto es buena o es mala, ¿no? Y recuerdo que conversando con Wilson Prada un día me dice, bueno, agarra un pedazo de papel toalé, imprime la foto en esa vaina. Si la foto funciona, es una foto buena. Si no, eso no sirve para nada. Es decir, si necesitas que el acrílico soporte la foto, esa foto no sirve. Entonces, eso, ¿sabes? Yo creo que, gracias a Dios, a la suerte, a mi esfuerzo, no sé, a proyectarlo, a lo que sea, yo he tenido muy buenos amigos en el camino, he conocido a mucha gente que ha nutrido mi proceso, y creo que eso también es lo más importante. Yo creo que hay que rescatar que aunque tu nombre es el que siempre está en el cartel, eh, es un proceso de mucha gente. Es decir, uno es el producto del trabajo de un montón de gente que muchas veces no se ve. Y bueno, eso también es difícil porque hay que doblegar el ego. Todos tenemos un ego enorme, pero yo creo que también hay que reconocer todo el aporte que tienen los curadores, la gente que te critica. Ojo, quien te critique en buen término. También hay gente que ni criterio tiene, entonces se la quiere tirar de crítico, eso es otra cosa. Pero yo creo que también hay un tema de personalidad. A quién le prestas atención, a quién no. Pero todo eso nutre el proceso. Bueno, ¿Ok? y también no dejarte tumbar, caer por esas críticas o esas Sí, cosas, porque a veces yo siento que es que nosotros estamos muy adelante de lo que viene, más tú ahorita con la inteligencia artificial, o sea, es como que vas tres pasos adelante y la gente no lo entiende porque no lo está viendo. no, No lo y está viendo. Y te lo digo porque, por ejemplo, yo empecé a trabajar con la estética hardcore, hardcore era nuevo activismo social, era integrar el arte con el activismo social. Por supuesto, y llego aquí y armo una galería que se llama Hardcore
y resulta que la palabra hardcore aquí estaba relacionada con pornografía. Sí, Entonces totalmente. imagínate, pasé casi 10 años educando a la gente de la estética hardcore, que era en el teatro La Furia del Bajo, en la música era AC/DC. Entonces, o sea, no era nada nuevo a la final, pero no había esa conciencia Claro. de eso que yo ya estaba montada, que eran 3 pasos más adelante. No, y ese es el precio que hay que pagar por haberlo visto primero, por así decirlo, ¿no? Y tienes que estar consciente que tu trabajo va a despertar eso. Yo hoy me río. Inicialmente no tanto, pero a mí me ha pasado muchas cosas. Una anécdota bien interesante es que una vez hice una obra que tenía mucho de tecnología, tenía mucho de códigos QR, cuando los QR eran todavía un sueño. Ujú. Y recuerdo que una persona, que a mi criterio, bueno, X, ¿no? No vale la pena ni nombrar, pero me da mucha risa porque decía que la tecnología jamás tendría cabida en el arte. Porque los QR, hoy en día, hace Todo. cualquier exposición y quiere meterte el texto en un QR. La Exacto. misma persona, entonces, bueno, ¿quién eres loco? O sea, yo o esa persona. Ese tipo de cosas siempre Bueno, van a yo, por suceder. ejemplo, utilicé los QR en el 2017. Ni siquiera, no, en el 19 Ujú. los utilicé más, pero los empecé a usar desde el 17 y era para protestar. Entonces nosotros hicimos el Festival de Miami New Media Festival, lo llevamos a Italia y hicimos los videos, estaban Contenido en QR. En QR y lo poníamos en los baños, porque nosotros sabíamos que en el baño lo iba Claro, a postear y lo iba a poner alguien, ¿me claro. entiendes? Y bueno, y era súper avanzado porque, o sea, ¿qué es eso? Pues, pero era un sticker. Un sticker con un QR era súper valioso porque al final yo pagaba, era una persona que se ponía a pegar stickers por toda Venecia. Claro. ¿Me entiendes? O sea, era un trabajo de 2 días esa persona poniendo stickers por todos lados, en la cola del vaporeto, en la taquilla, o sea, en todos lados. No, y a ver, y siempre también eso te lleva a pensar en las cosas no convencionales, en no estar cómodo. Entonces, también hay que entenderlo, ¿no? Cuando tú vienes a plantear algo que no está planteado o que la gente no entiende o sencillamente no tiene acceso a... Porque eso es un problema con la tecnología hoy en día. La brecha que existe entre el que lo piensa y el que lo puede hacer posible es enorme. Es decir, un artista nunca va a poder hablar con un programador y un programador con un artista y se van a llevar bien. Eso es imposible. ¿Qué es lo que pasa? Que termina uno siendo un bicho raro porque yo programo y soy artista. Bueno, Entonces, no, es complicado. o te aplican una censura que es totalmente incoherente. Cuando yo presenté el app del PMS Lounge en la versión español, Apple Se censuró. me censuró y me mandó unas cartas de que esas fotos de los videos eran, aquí hay una palabra que si tú utilizas la palabra mal, era pornografía, o sea, me censuraron por varias cosas. Ok, Y entre una de esas me mandaron a cambiar una foto. ok. Una foto porque era como muy evidente, porque era una pareja que estaba en una cama, pero estaban vestidos, no estaban desnudos, pero tenían todos los dildos enfrente, ¿no? Ok. Y entonces esa fue la que me censuraron. Entonces yo dije, ah, bueno, yo voy a cambiar la foto. No, pero Pero fíjate, no, pero mira la foto que puse, es peor, o sea, una foto que era más evidente. 2 huevos fritos y una salchicha. Entonces, ¿sabes? O sea, y esa sí me la aprobaron. O claro, sea, le di la vuelta. claro. Le di la No, vuelta y ya está. Y es más, puse en la exposición las cartas de censura. sí, O sea, las tuve que poner porque, o sea, como diciendo, bueno, y era simplemente como eso es un evaluador que es random, ese peer, se llama peer, le pareció sí. que era pornográfico. No, y es un tema de niveles, además. Es un tema Exactamente. netamente subjetivo, porque fíjate, yo participé una vez en un libro en algún momento y el libro tuvo unos problemas para salir y no entendíamos por qué. Era un libro colectivo y no sé qué. Y el libro se devolvía, iba y se devolvía y el libro no pasaba. Y todo el mundo, bueno, pero ¿qué pasa? Y lo devolvían hasta que un día alguien mandó la razón por la cual lo estaban devolviendo. Y es que en alguna página del libro había un estudio, no recuerdo ahora, de un curador español que lo acompañaba una foto de una Barbie desnuda. Ah, imagínate. Imagínate tú, una Barbie desnuda. Y eso era motivo de censura. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? O sea,
son líneas editoriales, son líneas corporativas, y eso pasa mucho, sobre todo cuando tú hablas de temas que para la gente puede ser incómoda, y no necesariamente de temas sexuales, o sea, cualquier tema que pueda llegar a Para ser nada. incómodo, siempre va a haber alguien por ahí que denunciar, que bloquear, que no sé qué, y eso también denota que estás haciendo las cosas por donde deben ir. Es decir, yo estoy consciente que mi trabajo no es para complacer a nadie. O sea, esos temas como que tú haces una obra y, ay, mira, pero no me puedes hacer esto con amarillo porque mi sofá es amarillo. No, señora, cambie el sofá. Es que yo Mi- no estoy haciendo nada para que le combine. O sea, Y una pregunta que tengo. Sí, bueno, aquí la obra tiene que combinar con el sí, sí. color del sofá y las cortinas. O sea, importantísimo en Miami. O sea, una cuestión más decorativa que cualquier cosa. Mira, una pregunta que te iba a hacer. El libro que escribiste sobre la inteligencia artificial, ¿yo lo puedo bajar, lo puedo comprar en Colectivot? O sea, háblame un poquito de Colectivot como plataforma y si yo quisiera adquirir ese libro, ¿cómo hago? Fíjate, son dos cosas, ¿no? Hay un primer libro, que es el libro, digamos, que simula ser académico, es un troyano realmente. Ya hoy puedo dar el spoiler porque ya, bueno, ya ha pasado mucho tiempo. Ese libro se escribió y se editó a finales de 2023, 23, sí. Es pre-ChatGPT, ¿ok? Ujú. Y es un libro que encierra muchas cosas en sí mismo por la manera en que se hizo. Cuando decidimos hacer el libro, era un libro para ser lanzado en la Feria del Libro del Oeste de Caracas, que lo Ok. hace la editorial de la UCAP, que se Ujú. llama AB Ediciones. Y recuerdo cuando acordamos escribirlo, que yo le decía al editor, que es Marcelino Bisbal, yo le decía, bueno, pero el manuscrito te lo entrego justamente el día exacto que permita que el libro se produzca el día que lo tenemos que presentar. Porque no tiene sentido escribir sobre inteligencia artificial con tiempo. ¿Por qué? Porque cuando eso se publique ya estamos en el precámbrico otra vez. Entonces, fue todo un reto. Ese libro se escribió, o bueno, yo lo escribí en algo más de 4 días. Entonces, bueno, todo el equipo fue como que muy expedito en las cosas. Mi hija me ayudó a corregir. La diseñadora hizo el diseño en una mañana. O sea, de verdad fue una cosa como fuera de serie. Y recuerdo que el impresor me dijo, bueno, si me das 15 días, en 15 días te lo entrego. Y de verdad, o sea, 14.5 días llegó el libro a mis manos, ¿no? Entonces, em, ese libro además, obviamente sale en diciembre, hubo como un bajón porque, bueno, era diciembre, no sé qué, todo lo demás. Enero, febrero, viene el boom de ChatGPT y la cosa se esfumó. O sea, el libro no duró nada, digamos, de ejemplar. De hecho, yo debo tener un ejemplar, una cosa así. Em, pero fue muy interesante porque ese libro tenía mis reflexiones acerca de cosas que me mandaba la gente, ¿no? Era como que, vea, viste esto y viste aquello. Entonces, claro, yo creé todo un universo donde, usando inteligencia artificial, inventé un, Coleccionistas de bot. no, ni siquiera un coleccionista, inventé un instituto de Investigación. investigación sobre inteligencia artificial que además tenía investigadores de diferentes nacionalidades. Tú lo buscabas o lo buscas todavía en Google y aparece en Google Maps y tiene un edificio y una, pero todo eso es inventado. Entonces, claro, en ese momento la gente no había visto nada generado con inteligencia artificial y era más fácil. Bueno, Entonces, y eso tiene coherencia con tu exposición actual, que ¿qué es es la realidad? realidad, ¿Eh? que Tal es cual, realidad, pues. tal O cual. sea, exacto. Entonces, claro, era una cosa muy loca porque tú lo ibas leyendo. Además, todos los artículos eran plagiados. Yo publiqué el artículo del cual yo reflexionaba, yo lo publicaba en otro idioma y en el idioma original. Hay cosas hasta en mandarín, con un autor que no existía. Yo reflexionaba y esa reflexión yo se la mandaba de vuelta a una supuesta inteligencia artificial de ese instituto y esa inteligencia artificial me respondía. Entonces, eso lo hice sistemáticamente como por 10 o 12 capítulos y en el último yo me quito la careta y les digo, bueno, todo lo que leyeron anteriormente es mentira, ¿ok? Esa gente no existe, este instituto no está, y explico cómo armo todo el parangón, de dónde lo saqué, cuánto me costó, Un poco, ¿por qué? Porque la gente tiene que aprender a ver de nuevo, porque la gente tiene que entender cómo se fabrica esa realidad alterna que te están vendiendo. Eso fue como un primer ejercicio. El libro en físico, quizás sea medianamente imposible conseguirlo, de repente en alguna que otra librería de Venezuela puede haber uno que otro por ahí regado. Pero en la web de la editorial, que es AB Ediciones, este libro lo puedes comprar en línea. Ah, pero Si es con fines académicos o educativos, con que me escriban es suficiente. Yo normalmente como que se los entrego y por temas de estudio.